vamos a tener un mensaje llamado Pecados Continuos, hablando de la obra redentora de Jesús. Pero quiero tratar el tema de cómo lidiar con ellos. Pecados continuos. Aunque el cristiano es una persona regenerada, transformada, su corazón y el Espíritu Santo mora dentro de él, mientras estemos en esta vida, el cristiano seguirá luchando con el pecado. Y aunque podamos experimentar crecimiento y conformidad a Cristo y experimentar el gozo de la salvación, aún así hay áreas en nuestra vida, en la vida del creyente, con las que tendrá que lidiar de este lado del cielo. Y el objetivo de este mensaje es aprender cómo lidiar con esos pecados continuos, porque si somos honestos, todos aquí podremos decir que hay áreas de nuestra vida con las que luchamos y continuamente estamos ofendiendo a Dios. Ahora, eso nos crea una perturbación, es algo que nos desquicia, que nos vuelve locos, porque queremos hacer lo bueno, pero como dice el apóstol Pablo, muchas veces terminamos haciendo lo malo. ¿Te identificas? ¿Te identificas el día de hoy con esto? ¿Y por qué? Porque por más que podamos crecer en el Señor, siempre habrá cosas con las que estemos luchando y necesitamos aprender a lidiar con ellas. Por el otro lado, si tú quieres servir al Señor, es deseable que cada día peques menos. Y necesitamos aprender cómo podemos lograr eso. Así que rápidamente hoy vamos a ver 3 cosas para lidiar con los pecados continuos, para lidiar con esas áreas de nuestra vida en las que constantemente le fallamos al Señor. Yo sé cuáles son mis áreas. Y yo necesito aprender estas 3 cosas. Y tú necesitas aprender estas 3 cosas, porque el propósito o la voluntad de Dios es nuestra santificación, no nuestra inmundicia. No el pecado, sino la santificación. Y por eso es que vamos a hablar hoy de esto, pecados continuos, cómo lidiar con ellos, ¿verdad? Y ahí tenemos a la imagen de una persona que está pues contrariada, está afectada, está perturbada. Y no sé cómo tú te pones después de pecar con los ojos bien abiertos. No sé cómo te sientes, pero yo me siento terriblemente mal. Pero hay algo dentro de mí que simplemente me lleva a esto, y aunque yo no quiero, constantemente estoy regresando ahí. Y esto destruye nuestras vidas, esto destruye lo que Dios está construyendo, esto nos impide crecer, esto nos impide ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. Ahora, hay una pregunta pertinente esta mañana para todos, y no importa el nivel de crecimiento en el que estás, quizás estás luchando lo más bajo ahorita con todo tipo de pecados en tu vida, o quizás estás creciendo con ganas, ¿verdad?, en este tiempo de tu vida, y te felicito, pero como sea, la pregunta es, ¿quieres aprender a ser más santo? ¿Quieres dejar de pecar tanto como lo haces? Despierta hoy. No te duermas. Este mensaje es importantísimo para ti. Es importantísimo para nuestra vida. No dejas que nada se interponga entre lo que Dios quiere darte hoy, pero necesitas desearlo. Necesitas desearlo. Necesitas querer realmente dejar el pecado al lado. Ahora, otra vez, no es que el cristiano deje de pecar. Mientras vivamos en este cuerpo, en esta tierra, seguiremos pecando. Y aún
vamos a tener que, pues, morder el polvo, como dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, sin más, vamos al primer punto. Si tú y yo queremos aprender a lidiar con pecados continuos, si queremos aprender a dejar de pecar en esas áreas donde normalmente caemos, debemos primero aprender a concordar con Dios. Debemos aprender a concordar con Dios. ¿Concuerda con Dios en qué? En ver las cosas como Dios la ve. En ver tu pecado como Dios lo ve. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En primer lugar, el creyente o al creyente le han sido perdonados sus pecados, pero no es sin pecado. Mientras estemos de este lado del cielo, repito, seguiremos luchando con el pecado. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre un hombre que no es salvo y un hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo? En que el verdadero creyente peca, sí, peca, pero el verdadero creyente admite, reconoce por una obra del Espíritu Santo en su vida, reconoce que ha pecado. Te voy a poner el ejemplo de un esposo inconverso. Antes de irse al trabajo le grita a su esposa, maltrata a los niños y sale pateando el bote de la basura y se va a trabajar, y cuando regresa en la noche siguen las mismas, no admite que se equivocó. Pero el hombre, el esposo creyente, maltrata a la esposa, le grita a los hijos, patea el bote de la basura, pero cuando está ya en su trabajo, el Espíritu Santo le dice: oye, estuvo mal lo que hiciste. Y no puede estar a gusto porque el Espíritu Santo no le deja estar a gusto hasta que él habla con su esposa y le dice: mi amor, perdóname. ¿Me estoy explicando la diferencia? En un mundo, hermanos, vivimos en un mundo donde la gente peca todos los días y ofende a Dios y no admiten que lo hacen. ¿Cierto o no? Por eso la verdadera marca de un creyente verdadero es que se duele y se arrepiente de su pecado. Y si tú no te arrepientes, si no te dueles de tu pecado, tú necesitas preguntarte qué está pasando en tu corazón. Si tú pecas y no hay remordimiento, no hay dolor, no te sientes quebrantado cuando pecas, el Espíritu Santo no te está llevando a nada, entonces estamos hablando de que tu mente quizás está cauterizada. La primera cosa entonces que necesitamos nosotros para dejar de pecar en ciertas áreas, para dejar de tener ciertas actitudes pecaminosas, es admitir que las tenemos. Es admitir que hay pecado. Porque esa es la verdadera marca del cristiano. Si decimos que no tenemos pecado, primera de Juan 1:8, nos engañamos ¿qué? A nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos yo estoy bien, todo el mundo se da cuenta que estás mal, pero tú dices yo estoy bien, entonces te engañas a ti mismo y nunca vas a poder superar esas áreas de pecado porque no lo admites. Para poder cambiar algo, primero hay que admitirlo. Hay que admitir que hay un problema si queremos, dicen por ahí, el 90% de la solución del problema es admitir que hay un problema. Entonces, número 1, concuerda con Dios en que hay pecado, somos pecadores redimidos, pero vamos a luchar con el pecado todos, ¿cierto o no? No es que entrando por esa puerta, santos automáticamente, eso no es cierto, ¿verdad que no? Somos pecadores, tenemos que admitirlo. Pero eso es la mitad del paso. La segunda parte de concordar con Dios es confesar ese pecado. Versículo
9, ahí, primera de Juan 1, 8, 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Pero primeramente necesitamos ¿qué? Confesarlos. La palabra confesar viene del griego homologeo, ¿sale? Y esta palabra griega significa literalmente decir lo mismo, hablar la misma cosa. O sea, que confesar nuestros pecados significa hablar lo mismo que Dios acerca de mi pecado. Cuando Dios a través de su palabra, a través de un sermón, a través de un hermano me instruye o me amonesta diciéndome, Luis, has pecado, Luis, has sido impaciente, Luis, has mentido, has codiciado, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? No es cierto. Eso no es verdad, y no me importa cuántos sermones, cuántas amonestaciones y cuánto la palabra de Dios me diga que he pecado, yo no he pecado. No, eso no es confesar tu pecado. Confesar tu pecado es decir, sí Señor, he mentido. ¿Amén? Sí Señor, he codiciado. Sí Señor, he tenido actitudes pecaminosas, he sido orgulloso. Sí Señor, he odiado. Es hablar lo mismo acerca de mi pecado, es concordar con Dios en cuanto a mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, ahora Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero hasta que yo no estoy de acuerdo, o más bien dicho, no concuerdo con Dios en cuanto a mi pecado, no puedo ser perdonado ni puedo ser limpiado. Amén. Debo ver mi pecado como Dios lo ve. ¿Y cómo Dios ve mi pecado? Como algo feo, hermanos, como algo horrible, como algo peligroso, como algo pernicioso, y no como algo rico, y no como algo, ay, qué padre que estoy pecando, o como simplemente decir, pues mi pecado no le hace daño, no le hace daño a nadie, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar de nuestro pecado sin rodeos y sin eufemismos, sin darle vueltas, sin suavizarlo, pues, hermanos. Una de las razones por las cuales pecamos continuamente en algún área de nuestra vida es porque no consideramos que es pecado lo que hacemos. No lo vemos como Dios lo ve. Entonces, en primer lugar, iglesia, esta mañana, ¿qué tienes que admitir como pecado en tu vida? ¿Qué tienes que confesar y concordar con Dios que eso que tú haces, eso que tú piensas, esas actitudes que tienes son pecado? Iglesia, ¿de qué tenemos que arrepentirnos esta mañana? Porque si no admitimos, si no confesamos, si no concordamos con Dios en que en esas áreas hay pecado, vamos a seguir ¿qué? Pecando. Así que el primer punto o la primera cosa para lidiar con pecados continuos es concordar con Dios que ahí tenemos un problema. Por el amor de Dios, hermanos, necesitamos hoy concordar con Dios, confesar nuestro pecado, venir a Cristo y decirle, sí Señor, he pecado, sí Señor, tengo este problema, ayúdame. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos en esa área que tanto hemos ofendido a Dios. Dios quiere esto esta mañana para ti y para mí. Número 2, pero no solamente Dios quiere que concordemos con Él en cuanto a nuestro pecado, que hablemos lo mismo, que lo veamos como Él lo ve, sino Dios dice, considera también la palabra de Dios. La segunda cosa para tratar con pecados continuos es atesorar la palabra de Dios en el corazón.
Salmo 119, 11 dice lo siguiente: en mi corazón, dice el salmista, que he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos crecer en santidad? ¿Cómo podemos pecar menos contra Dios? Bueno, este pasaje, este versículo lo dice claramente: pasando tiempo en la palabra de Dios, pasando tiempo en la lectura de la palabra de Dios, pasando tiempo en el estudio de la palabra de Dios, en la memorización de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios. Pero si yo preguntara esta mañana, y fuéramos muy honestos, hermanos, si yo te preguntara, ¿cuánto tiempo pasas meditando, memorizando, leyendo y estudiando la palabra de Dios? La respuesta de la mayoría de nosotros sería: no lo suficiente. No lo suficiente. Y la de algunos sería casi nada. Casi nada. ¿Sabes? Tenemos poquito poder sobre el pecado porque pasamos poquito tiempo en la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Mira, hermano, es tan sencillo como esto. Si tú te pierdes el día de hoy el desayuno, algunos están ayunando, ¿verdad? Pero esto les va a caer ahí bien. Si tú te pierdes el desayuno, vas a empezar a sentir hambre, ¿cierto o no? Ahora, si te pierdes también la comida, ya te vas a empezar a sentir débil. Pero si terminas por también perderte la cena, lo más probable es que al otro día te empieces a sentir enfermo. ¿Cierto o no? Bueno, esta es una ilustración física de una realidad espiritual acerca de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Cuando nosotros simplemente omitimos pasar tiempo en la palabra de Dios, un día, 2 días, no pasa nada. Una semana, no pasa nada. Un mes, no pasa nada. No pasa nada físicamente, pero espiritualmente, ¿verdad? Te estás enfermando, te estás debilitando y no tienes poder para dejar el pecado que te asedia. Póngalo al revés el salmo. O sea, funciona al revés también. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero podríamos decirlo: el no atesorar la palabra de Dios en mi corazón me va a dar más posibilidades de pecar contra Dios. ¿Cierto o no? Si yo no leo mi Biblia, si no medito en ella, si no paso tiempo en la palabra de Dios, si no estoy buscando en la palabra de Dios, lo más probable es que voy a seguir pecando, sobre todo en esas áreas donde regularmente peco. Hermanos, si somos negligentes en pasar tiempo en la Biblia, estaremos abriendo la puerta a menos conformidad a Cristo y a más y más pecado. Cada vez que yo me he sentado con alguien que ha pecado, la primera cosa que yo le pregunto es: ¿hace cuánto lees tu Biblia? ¿O hace cuánto no la lees? Y siempre la respuesta es la misma: pastor, tengo rato que no leo mi Biblia. El primer escalón hacia el pecado es dejar de leer la Biblia. Y muchos de nosotros necesitamos considerar seriamente esto, porque tú dices: pastor, pero yo sí leo la Biblia. Pero yo estoy hablando de leerla de una manera sistemática y como un estilo de vida. No leerla un pasaje aquí, de un libro aquí, ¿no? Un pasaje allá de mañana de otro libro, otro pasaje acullá, y así, ¿verdad? Andamos brincando de adelante hacia atrás en la Biblia según como nos levantemos. No, estamos hablando de algo que como iglesia hemos aprendido, que necesitamos leer la Biblia diariamente. Y de Génesis, ¿a dónde? Apocalipsis, para entender el cuadro completo,
para poder ver en toda su magnitud lo que Dios, el consejo de Dios, quiero decir. Y esto se debe volver un estilo de vida todos los días, no importa si son 2, 3, 4 o 5 versículos, lo importante es que sea sistemático y un estilo de vida. Otra vez vuelvo a la ilustración, ¿cuántos de ustedes comen un día y otro no? ¿Verdad? Eso sí no, me muero, pastor. Y algunos de ustedes comen hasta de más. Y entonces, ¿por qué? Cuando hablamos de nuestro espíritu, lo dejamos desnutrido. Lo dejamos que se muera de hambre. No tiene una alimentación balanceada. ¿Está bien pasarnos todo el tiempo en los salmos? No. Está bien leer los salmos, por eso los leemos aquí, ¿verdad? Pero lo que nuestro espíritu necesita es una dieta balanceada en la palabra de Dios. Considera seriamente el hecho de cuánto tiempo estás pasando en la palabra de Dios, de manera sistemática y como un estilo de vida. Esa es la segunda manera de lidiar con los pecados continuos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En la palabra de Dios está el poder para vivir una vida que agrada a Dios y para superar esos pecados continuos. Así que, hermanos, número 1, admite que hay pecado en tu vida. No puedes tú cambiar si no admites que estás mal. Si tú piensas que estás bien y que todo está bien en tu vida, tú no vas a cambiar. Concuerda con Dios que hay áreas de tu vida donde tú estás pecando y pecando y pecando, y tú necesitas dejar eso. Pero necesitas primeramente confesarlo. Luego, lee tu palabra de manera sistemática. Lee la palabra de Dios, quiero decir, de manera sistemática. Y luego vamos al tercer punto. Y a mí me parece que esta es la parte que al menos yo he aprendido y me ha ayudado mucho, pero que por muchos años yo fallaba aquí. Y espero que te ayude. Por muchos años esta ha sido la parte donde más difícilmente he podido hacerlo bien. Porque quizás tú dices, pastor, es que yo confieso mis pecados. Yo le digo a Dios que tengo un problema y paso tiempo en la Biblia y busco, pero aún así sigo cayendo en lo mismo. Bueno, es que hay algo que se llama tentación. Y tenemos que aprender a lidiar también con la tentación. Entonces, la tercera cosa, aparte de confesar tu pecado, aparte de leer sustancialmente la Biblia, es que necesitas contrastar la tentación de Dios. O sea, debes distinguir entre lo que es tentación y lo que es la voluntad de Dios. Mucha atención aquí, por favor. Abre tus ojos, no te duermas. Esta parte es la que nos falla. Y por más que leas la Biblia y por más que digas sí soy pecador, no vas a superar tus pecados continuos si no aprendes a distinguir la tentación de la voluntad de Dios. ¿Sale? Santiago capítulo 1. El hermano Santiago, que es tremendo aquí. Santiago capítulo 1, 13 al 17. En este capítulo Santiago comienza hablando de las pruebas, ¿verdad que sí? Está hablando de las pruebas. El contexto son las pruebas. Ahora, ¿cuántos están en prueba? Casi siempre estamos en prueba. Bueno, primeramente, debemos distinguir la voluntad de Dios de la tentación. Dice el versículo 13, ¿estamos ahí? Si no está en pantalla. Dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación, hermanos, nunca proviene de Dios. No es como que, es que Dios me está tentando. Eso no es cierto, eso no es bíblico.
¿Sí o no? Muchas veces decimos, es que era la voluntad de Dios que yo cayera. No, jamás será la voluntad de Dios que tú cedas a la tentación. Jamás será la voluntad de Dios que tú peques. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Tú tienes que reconocer que cuando estás siendo tentado, la tentación se opone diametralmente y no es como un pequeño error ahí, ¿verdad? En mi vida, algún pequeño fallo en mi vida. No, hermanos, ustedes saben que la tentación es una oposición hostil a los propósitos de Dios en mi vida. Ustedes, si tú has sido tentado, tú sabes que así es la tentación. Eso va totalmente en contra de lo que Dios quiere para mí, ¿cierto o no? No es como que, Dios me puso a esta mujer, porque pues a lo mejor es su voluntad que yo me enrede con ella. Decimos, no es cierto, pero sí cuando pasa, ¿verdad que así pensamos? O sea, admitámoslo. Sí, yo digo que Dios pues sí me está poniendo en esta situación. Hermanos, no. Dios no tiene ninguna relación con el mal. Por si algunos piensan, es que a lo mejor Dios me mandó esto. No. Como hijos de Dios también tenemos que reconocer que no tenemos ningún compañerismo con las tinieblas. No sé si logro explicarme, porque aquí es donde muchas veces esa es la parte que nos falla y caemos, que pensamos que Dios de alguna manera a veces permite o no permite, sino deja que seamos tentados solo porque sí. Como que Dios está de acuerdo en que seamos tentados. Hermanos, no. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Te voy a poner un ejemplo más práctico porque quiero que lo entiendas. Y obviamente no se aplica a ninguno de ustedes. Pero cuando tú sientes la tentación de no venir a la iglesia, si o no lo racionalizamos y decimos, quizás Dios no quiere que hoy vaya a la iglesia, ¿cierto o no? ¿Crees que es la voluntad de Dios que no vayas a la iglesia? ¿Y entonces por qué cedes a esa tentación? ¿Por qué cedemos? ¿Cómo? Exacto, pero también porque nosotros pensamos que Dios entiende. Dios no entiende, hermano. O sea, Dios nunca ha sido su voluntad que tú y yo cedamos a la tentación. Entonces es importante que nosotros nos metamos esto en la cabeza. Dios no tienta a nadie. Bueno, y si Dios no me tienta, ¿por qué me siento tentado? Bueno, pero concordamos en que no proviene de Dios la tentación. O sea, no digas, es que Dios está diciéndome que mejor no lea mi Biblia hoy. O Dios me está diciendo que deje a mi esposo o a mi esposa, que me vaya con otra. Eso no es cierto, hermano. Nunca será así. Nunca va a ser así. No nos confundamos, ¿ok? La voluntad de Dios es perfecta, es pura. La tentación no. Entonces, para empezar, quedemos en esto. Dios no me tienta. Dios no me empuja a hacer el mal. ¿De dónde sale eso? Bueno, ya decían por ahí en la audiencia, pues viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 14, dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿a qué? A la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, en pocas palabras es nuestra naturaleza pecaminosa. Todos tenemos inclinación al pecado, ¿amén? Todos tenemos la inclinación. Y entonces la tentación usa esa debilidad, usa esa pecaminosidad para engañarnos, para seducirnos y para hacer lo que a Dios no le agrada, para ofenderle a Él.
La tentación da luz al pecado cuando cedemos y de ahí viene la muerte. Hermanos, ser tentados, dicho sea de paso, no es pecado en sí. Ceder a la tentación es el pecado. Cuando tú estás siendo tentado por alguna inclinación que tienes, ¿verdad? Por ejemplo, si tú batallaste con el alcohol, ahora Dios te ha limpiado, pero empiezan los pensamientos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no me echo una ahora en Navidad, verdad? Hasta ahí no es pecado, ¿sale? Estás batallando con la tentación. El problema es cuando cedes a la tentación. Ahí, y cuando ya cedes a la tentación, ya has pecado, y cuando has pecado, ahora es mortal. Y tú dices, pero si yo soy cristiano, puedo hacer lo que quiera. Todo me es lícito, ¿eh? Todo me es lícito, ok, pero la paga del pecado es muerte. Pero yo soy cristiano. Bueno, ¿cuántos cristianos han sido destruidos por el pecado? ¿Cuántos hogares cristianos se han destruido por causa del pecado? ¿Cuántos ministros cristianos se han destruido por causa del pecado? Igual, no importa si somos cristianos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Tú piensas que por ser cristiano no va a pasar nada? Y ese es el problema con la tentación. Nos creemos, como que somos cristianos, nos creemos superhombres, supermujeres, ya el pecado no nos hace nada. No, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hermanos, la tentación es como un animal que te quiere devorar, pero muchos no lo vemos así, lo vemos como un lindo gatito, ¿cierto o no? Pero el diablo es un león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Pero nosotros, ¡ay, qué lindo gatito!, ¿no? Hermanos, si tú estuvieras en la India y de repente se levantara una cobra, ¿verdad? Tú no te pones a platicar con ella. Tú no la analizas y a ver, oye, qué bonita está la cobra, ¿verdad? ¿Qué haces si ves una cobra? Huyes. ¿Qué haces cuando ves la tentación? ¿Seguros? Y ahí empezamos, ¿no? A caer. Empezamos a analizarla. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Ah? ¿Me habrá mandado esto Dios o no me lo habrá mandado? ¿Qué pasa si tantito, verdad? Y empezamos a jugar, a coquetear con la tentación. Hermano, no coquetees con la tentación. No la analices. ¿Qué tienes que hacer? Huye. Inmediatamente. La tentación te dice, hey, mira, voltea. No voltees, ¿eh? La tentación dice, no digas nada. La tentación te dice, sí, no hagas nada. Retráete. ¿Por qué? Porque la tentación o ceder a la tentación crea el pecado y el pecado crea la muerte. Hermanos, ¿cuántos nos ponemos en la ocasión para ser tentados y pecar? ¿Cierto o no? Vivimos en un mundo tan pecaminoso y no estoy hablando de ponernos en una burbuja, pero sí estoy hablando de que tenemos que aprender a tratar con la tentación. Pero si tú batallas con el alcohol, pues no te pasas delante de donde hay alcohol, ¿verdad que sí? Evita pasar por la cantina esa. Hablemos de la pornografía, el enojo, la ira. Métete al internet, está lleno de pornografía, enojo e ira, ¿cierto o no? Todo el mundo está enojado en el internet. Y donde quiera hay desnudos por todos lados. Y si tú batallas con eso, ¿por qué te pones en la ocasión? ¿Por qué? Porque pensamos que la tentación es un lindo gatito con el que podemos jugar. Y claro, el diablo nos devora. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de que pues no importa si admites tu pecado y no importa si lees la Biblia, si te vas a seguir poniendo en la tentación, pues vas a seguir pecando. Amén. El pecado siempre está a la puerta, hermanos.
Acuérdense de Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Caín se enojó, le dio celos, envidia de su hermano y se molestó porque Dios no reconoció su ofrenda. Caín fue tentado con enojo. Hasta ese momento Caín no había pecado. Y hasta Dios le dijo, mira, el pecado está a la puerta, pero aún así tú vas a poder vencerlo si quieres. Pero Caín, en lugar de apartarse, de retirarse, de decir no, de resistirse a la tentación del enojo, se fue directo a él y terminó matando a su hermano. Amén. La paga del pecado es muerte. Yo no veo, quizás la paga del pecado no va a ser en tu vida, pero va a ser en tus hijos. Pero siempre alguien va a salir lastimado por causa del pecado, ¿cierto o no? ¿O tú piensas que no es verdad? Porque ese es el otro problema, ¿va? Yo no le hago daño a nadie con mi pecado. ¿De veras? Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si nosotros seguimos cediendo a la tentación, hermanos, estamos transmitiendo muerte. Así que no solamente debes distinguir la voluntad de Dios de la tentación no proviene de Dios, la tentación sí proviene de nuestra pecaminosidad, pero no debes ceder a ella. Jesús fue tentado igual que nosotros, pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que nunca cedió a la ¿qué? A la tentación. Ahora, no que vamos a ser como Dios, no vamos a ser Dios, porque no somos dioses, pero podemos llegar a ser como Jesús. Sí, no cediendo a la tentación, pero para eso necesitas, huir. Huye. No juegues con la tentación, hermano, no medites, no pienses en ella, simplemente huye. Ahora, te estoy diciendo esto porque esto es lo que más nos hace caer. Estamos ahí pensando, ¿verdad? ¿Pecaré o no pecaré? ¿Lo diré o no lo diré? ¿Tocaré o no tocaré? ¿Miraré o no miraré? Estamos ahí decidiendo si lo vamos a hacer. No decidas. Huye. Es lo que tienes que hacer. Y por último, creo la cosa más importante y que es lo que he aprendido en últimas fechas, hermanos, y es tremendo. Mira, versículo 16. Pon atención aquí porque esto te va a ayudar muchísimo si tú lo puedes agarrar aquí. Versículo 16, estamos hablando de cómo tratar con la tentación, ¿sale? Dice Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Eso es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. ¿Sabes que el trabajo de la tentación es hacerte dudar de la bondad de Dios? Voy a repetir eso. ¿Sabes que el trabajo, cuando el enemigo viene a tentarte, su meta primordial es hacerte dudar de que Dios es bueno? Y por ahí hacerte pecar. La historia de Adán y Eva. Yo estaba leyendo el otro día los primeros capítulos de Génesis y cómo Dios, cada vez que terminaba algo, la Biblia dice, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y la verdad, si tú revisas la historia de la creación, los primeros capítulos de Génesis, hasta antes de la caída del hombre, después de crear un mundo maravilloso, Dios crea al hombre, le crea una ayuda idónea y lo pone a trabajar en el huerto. Todo era perfecto, ¿cierto o no? ¿Cómo era todo antes de que el hombre pecara? Perfecto, ideal, hermoso, bueno, y todo derivado de la bondad de ¿quién? De Dios.
¿Qué hace Satanás, la serpiente? Le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis. Lo que pasa es que Él no quiere que sean como Él, como Dios, sabiendo el bien y el mal, por eso les ha prohibido. ¿Sí o no? Diciendo, con que Dios es bueno, mira, no es tan bueno como tú crees, porque si fuera bueno te dejaría comer del árbol prohibido. Igualmente la tentación viene, con que Dios ha dicho que no debes de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Lo que pasa es que Dios quiere que tú vivas aburrido, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Y cuando estamos en prueba, esto se magnifica más. ¿Cuántos están en prueba en estos días? Levanta tu mano, no te avergüences. Sí, porque sí quiero apuntar a eso. ¿Cuántos están siendo probados hoy en día? Levanta tu mano. Gracias. Bueno, mucho cuidado, porque justamente en la prueba el diablo usa ese momento de dolor, de necesidad, de tristeza, de adversidad, para engañarte y decirte, mira, Dios no es bueno, pero yo te ofrezco lo mejor. Una manzana atractiva por fuera, pero venenosa por dentro. No sé si me estoy explicando. O sea, siempre la tentación va a apuntar hacia la bondad de Dios y la va a cuestionar. Hablemos de la fornicación, hablemos de sobre todo para los jóvenes aquí que algunos ya están en edad casadera. ¿Sí o no? La inmoralidad sexual es el mejor ejemplo de esto. ¿Por qué la gente destruye sus matrimonios? ¿Por qué los jóvenes se manchan antes del matrimonio? ¿Por qué? Bueno, porque la tentación les dice, mira, es mejor andar aquí, ¿verdad?, jugando este juego, que tener un buen matrimonio o esperarte virgen hasta que llegues al matrimonio. ¿Cierto o no es lo que dice? Dios es muy cruel. ¿Cómo que te pide que te inhibas de tus deseos naturales? ¿Cierto? Hasta la psicología dice esto. Y ahí está el joven cristiano, me quemo. Así que mejor vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Porque Dios es malo, Dios no sabe lo que yo necesito. Amén, jóvenes. Y más cuando estás en prueba, cuando te sientes solo, cuando te sientes incomprendido, más sientes que Dios es cruel y eres empujado a satisfacer ese deseo ofendiendo a Dios. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debemos hacer todos, hermanos? Porque aquí nadie está exento de esto. Nadie es superhombre aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debes hacer tú, papá? ¿Qué debes hacer tú, jovencita? Debes rechazar ese argumento. El problema es que nos comemos la mentira, ¿cierto o no? El diablo, dice, el ladrón viene ¿para qué? Matar, destruir, para robar, para hacer morir. ¿Y sabes cómo mata el diablo? El diablo mata con mentiras, el diablo no mata con balas. El diablo lo único que tiene que hacer es colocar una mentira aquí y ya te mató. Cuando nosotros agarramos la mentira y decimos sí, ¿qué hizo Eva? ¿Se comió la mentira, cierto o no? Y comió del árbol. Y cuando se comió la mentira, más atractivo veía el fruto, dice Génesis capítulo 3. Cuando tú ya te has comido la mentira de la tentación, ahora ves el objeto de la tentación más atractivo, irresistible, porque la mentira ya se colocó en tu mente. Debes evitar eso, sobre todo cuando estás en tiempos de prueba, jóvenes, que te sientes solo, que te sientes triste, que no hay dinero. Igual los adultos, no dejas que la tentación entre en tu mente. No dejas que la mentira entre en tu mente. Repítete a ti mismo, todo lo que Dios nos da, hace o permite, es para nuestro bien. El estado, la situación, la adversidad, la prueba en la que estás, es para tu bien.
¿Lo crees? Dios es tan bueno, y sigo con el tema de las relaciones sexuales, jóvenes, Dios es tan bueno que aún tiene un plan para llenar esos deseos en tu vida, pero de una manera que sea para tu bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a esperar a la persona correcta? Fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Pero ese es el punto aquí. Dios es bueno, jóvenes. Pero es que mis amigas y mis amigos tienen trabajo, novio y todo. Y yo aquí en la iglesia, ¿Dios es bueno? No dejes que la tentación te diga lo contrario y te comas la mentira. Para terminar, bueno, repasando, ¿qué tengo que hacer ahora, qué tiene que ver esto con los pecados continuos? Bueno, que si no sabemos lidiar con la tentación, ahí vamos a estar constantemente cayendo en los mismos lugares, ¿ven? Mordiendo el polvo en los mismos lugares. ¿Por qué? Porque no importa cuánto lo admita, no importa cuánto lea la Biblia, si no sé manejar la tentación y no me resisto a ella, voy a seguir cayendo. Porque no somos supermanes ni superchicas, ¿correcto? El pecado es nuestra kriptonita, hermanos. No juegues con ella. Ahora, para terminar, ¿cuántas horas al día estamos despiertos? 16 horas más o menos, ¿no? 16 horas de tu día estás despierto. Son 16 horas diarias que estás viviendo en las líneas del fuego enemigo, ¿cierto o no? Día, mañana y tarde, o mañana y tarde. No lo vas a lograr, hermano. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr sin leer constantemente tu Biblia. No lo vas a lograr sin orar regularmente. Y no lo vas a lograr sin congregarte en la iglesia fielmente, donde tienes compañeros espirituales, líderes que te cuidan y sermones expositivos que te confrontan con tu pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos pecados continuos, hermano? ¿Es tan sencillo como una varita mágica? ¿Eso es lo que has pensado por años? Que yo puedo. ¿Ah? Ya viste que no es tan sencillo, ¿verdad que no? Pero si somos diligentes en estas tres cosas, vas a obtener la victoria sobre el pecado, hermano. Vas a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Queremos servir a Dios. Queremos que Dios haga cosas increíbles en nuestra vida. Pero tenemos que aprender primero a tratar con esos pecados continuos. Y todos los tenemos, hermano. No hay nadie aquí que diga, no, yo ya dejé de pecar hace 10 años. No, hermano, tú sabes bien con qué batallas. Y quizás la primera cosa que tienes que hacer es admitirlo. Porque si no lo admites, no hay esperanza. Vamos a orar.